existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, si no estamos juntos ya no somos este montón, le proponemos a partir de este momento, como lo hacemos todos los días de 14 a 16, de enero a diciembre, de lunes a viernes aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, un ejercicio de imaginaciones compartidas. Sí, decía Eve Bonafini, al fin y al cabo de las cosas, la radio es un asunto que nos funciona en los teatros de la mente. Nosotros creemos necesario proponerles un trato. ¿Qué tal, qué tool si combinamos nuestras imaginaciones para que ese tránsito de la radio por nuestro cerebro se convierta en otro tipo de experiencia, como si se tratara de un viaje? No un viaje para evadir, no un viaje para no pensar, sino un viaje para cobrar perspectiva, para poder mirar las cosas desde otro punto de vista. Ustedes saben, la radio es un sonido que nos ingresa si le prestamos la atención adecuada por nuestros oídos, pero los sonidos evocan y entonces nos proporcionan imágenes, tal vez recuerdos. Los sonidos también importan. El silencio. Vaya si el silencio tiene peso. Y entonces tal vez la experiencia, si le sumamos los olores de los recuerdos, las sensaciones del tacto, se convierte en algo más importante que un programa de radio. Y nosotros creemos que trabajar las sensibilidades, incorporar nuevos elementos a nuestros sentires es crucial en este momento de la humanidad y la era de los crueles. Que obviamente se percibe de manera distinta cuando los crueles gobiernan que cuando solo aplican la crueldad desde las doctrinas del odio. Así que si esta es una forma de división del mundo completo desde hace mucho tiempo, los empáticos y los no empáticos, los amadores y los odiadores, e incluso los indiferentes y su cría, nosotros creemos que hay que trabajar en los propios contenidos. En los contenidos de nuestro ADN para fortificarnos y para no convertirnos en máquinas ni en robots de las que no piensan, no sienten, solo repiten y nunca analizan. Hoy vamos a empezar nuestro programa con la celebración a distancia del cumpleaños de uno de los nuestros. En Rosario, que sin su aporte sería otro Rosario, nació el 21 de julio del año 1948 el músico que conocemos como Lito Nevia. Han pasado de esos 77 años. Todos sabremos que la historia de eso que se llamó rock nacional, rock de acá, rock argentino, parece comenzar con el éxito de La Balsa. Pero esta no es la versión de La Balsa de Lito Nevia con los Gatos. Es una de las docenas de versiones que existieron de esta canción icónica, en este caso grabada por Miguel Abuelo. Félix Francisco Nevia, y el nombre real. Ojalá estés bien. Lito nació en el seno de una familia de artistas. De artistas de abajo, de artistas ambulantes, de artistas transhumantes, de artistas que vivían en pensiones, a los que no les sobraba ni un peso a fin de mes, pero nunca les faltaba una idea para ir al cine, para escuchar buena música, para formar un cachorro que creció entre los algodones de una familia en que ser artista era una vocación. Y así fue entonces como aquel chico crecido a fines de los 40,
que era un niño cuando desembarcó en estas costas. Empezaban las invasiones bárbaras, el rock and roll y luego, en la década siguiente, el Britpop. Estaba en condiciones de sintetizar todo eso, absorbiéndolo primero, cantando primero en inglés, estando en un grupo rosarino que se llamaba los Wildcats, los Gatos Salvajes, y haciendo él adelante la transición desde aquel momento en que si era música rock pop debía ser en inglés, rumbo a la concepción de ¿por qué no en castellano? La balsa no fue el primer tema de la historia del rock en castellano, sino el primero exitoso, el que vendió 200.000 discos y convenció al negocio de la música de que era posible que acá, en el sur de todo, empezaran a aparecer artistas que ya no hacían los covers de los grandes éxitos anglosajones, que ya no cantaban ni le llamaban a sus bandas con nombres en inglés, sino que podían combinar lo que venía de afuera con lo propio. Mucho más adelante, ya consagrado, Lito Nevia se convirtió en un sinónimo de cómo la música de raíz rockera o popera debe necesariamente, para crecer, relacionarse con las músicas que la rodean. Esta se llama Nueva Samba para mi tierra. Esta se llama Solo se trata de vivir. Esta se llama Tanguito para. Esto es una evolución del jazz. Lito empezó a absorber géneros, empezando por la música brasileña, para devolverlo en una obra que, pasado el tiempo, hoy lo hace completamente referencial. Hay quienes piensan que si debiéramos simplificar narrativamente para ser docente cómo se gestó la historia del rock en castellano, deberíamos situar en la escena argentina a artistas icónicos. Charly García, Luis Alberto Spinetta, León Gieco representan artistas de una trascendencia que va mucho más allá del rock o el pop, ¿no? Pero si analizamos esa escena veremos que el pionero, el que estuvo antes, el que los otros tres admiraron desenfadadamente, fue Lito Nevia, como cara de un grupo rosarino transformado en Los Gatos, que vino a grabar a Buenos Aires en condiciones paupérrimas, cuyos integrantes vivieron en pensiones, persiguiendo un mango como una fantasía, y al que la historia ubicaría luego como a los Shakers montevideanos en el lugar de privilegio de los que la vieron antes, sonaron antes, hicieron antes las canciones que luego serían la historia. Por las intensas trapisondas que sufrieron los artistas de aquella época de parte de las multinacionales del disco y de las discográficas en general, contratos completamente leoninos a chicos jóvenes, a veces menores de edad, que no tenían ni la menor experiencia, ni siquiera representantes, el ninguneo de los artistas y su puesta en servicio a los negocios discográficos, es que mucho más adelante el Lito Nevia pudo cristalizar la idea que todos tuvieron alguna vez. Che, ¿y si hago un sello propio? ¿Y si fundo una marca para que, en todo caso, no me estafen reiteradamente y poder propiciar la buena música? Le debemos a Lito Nevia al sello Melopea. Cuando Roberto Goyeneche no tenía contrato con discográficas, Melopea publicaba discos de Goyeneche. Cuando Adriana Varela no conseguía una multinacional, Melopea publicaba discos de Adriana Varela. Cuando Fats Fernández no tenía ningún ofrecimiento, como tantos otros músicos de jazz de parte de la industria, Melopea publicaba sus discos. Compartimos en el streaming de la M530 en YouTube una foto de la casa en la zona norte de Buenos Aires donde vive Lito Nevia. ¿Y qué vemos? Miles y miles y miles de discos compactos de la música del mundo, porque además de eso, el bueno de Lito Nevia siempre fue un melómano incurable, un difusor y un hombre que absorbió
música, 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 para tratar de devolverle a la sociedad argentina una parte de lo que la sociedad argentina le produjo a él. Después está su forma de cantar, esta forma de cantar. Saben que Rosario es una cuna de artistas muy importantes en muchos rubros diferentes. Se trata, al fin y al cabo, de una de las 3 grandes ciudades de la Argentina, o una de las 3 más grandes de las ciudades argentinas, con una lógica propia. Esa lógica tiene mucho que ver con el sonido de Lito Nebbia. Una vez trabajando para una película sobre la historia de las resistencias peronistas, Lito Nebbia, filmado por cámaras, me contó una historia respecto a la cocina de su casa en la que había una foto de Evita de Rodete. Y contó cómo su madre se peinaba con el mismo rodete de Evita. Esta es una versión de los años 80 de La Nueva Samba para mi Tierra, de Lito Nebbia con el cuarteto Supay. Saben que ya en los años 70 Lito Nebbia empezó a experimentar con la música de raíz folclórica. Hizo un dúo muy recordable con Domingo Cura. El primer Unplugged grabado en la Argentina, un disco que salió al mercado como el Acusticazo, mostraba a Lito Nebbia con Domingo Cura haciendo además una canción de reivindicación de los afrodescendientes llamada Vamos Negros. Sobre la influencia de Lito Nebbia respecto a los artistas de la siguiente generación, que a lo mejor son la propia, pero resulta que Lito empezó a trabajar y a grabar profesionalmente cuando tenía 16 años. Y que llegó a filmar una película, El extraño de pelo largo, cuando tenía pelo y pelo largo, cuya producción le había conseguido un certificado que ameritaba. Había una dictadura militar que cortaba pelos entonces, que tenía el pelo largo, porque filmaba la película, mientras en otro bolsillo de su pantalón, su vaquero, su pantalón de jean, había una autorización de sus padres, porque le posibilitaba, siendo menor de edad, trabajar en los lugares nocturnos donde estaba prohibido. En tributo a eso, cuando el flaco Luis Alberto Spinetta hizo su concierto de las bandas eternas, y además de invitar a determinados músicos, recorrió ciertos temas de aquellos que a él le parecían importantes en la historia. Por eso hizo un tema de Tanguito, hizo un tema de Papo, hizo un tema de Miguel Abuelo, incluyó obviamente uno de Lito Nebbia. Aquella era en que Lito escribía canciones como de fábulas. La versión de Spinetta en vivo de El Rey Lloró. La última vez que hablamos acá con Lito en la M530, haciendo una entrevista, se estaba reponiendo, volvía a tocar luego de un accidente que lo tuvo parado un tiempo importante. Salvo en la era de los gatos, cuando todo era nada al principio, a Nebbia nunca le importaron las canciones vinculadas con una moda, sino hacer canciones que quedaran en la historia. Lo dice así: nunca hice música de moda, y lo dice no como un defecto, sino como una virtud.
justamente la música que hago nunca es de moda. Hago un cierto estilo que tiene las características de mi armonía, mi manera de tocar el piano, la guitarra, mi manera de cantar, las líneas melódicas que hago. Bueno, la gente que le interesó lo encuentra y nada más, ¿no? ¿Que cuántos temas compuso Lito Nebbia? Ah, amigo, qué problema. Son más de 1000 los temas que compuso Lito Nebbia. ¿Que cuántos discos publicó? Y son incontables. Y no se trata solo de la cantidad, sino de la porción que ha quedado para siempre con nosotros y que cantadas por intérpretes muy distintos siempre significan algo interesante. Mercedes Sosa. Las canciones del exilio mexicano de Lito Nebbia. Si miramos las fotos que estamos compartiendo en el streaming, entre aquel chico de flequillo de los años 60, Lito Nebbia en la era de los gatos y el comienzo de su carrera solista, y el hombre de 77 hoy, hay una continuidad, que yo diría que debería considerarse una continuidad ética en la música. Esa ética constituye al mismo tiempo un estilo propio, muy reconocible, que ha sido homenajeado por medio planeta a esta altura. Y al mismo tiempo una postura personal que puede no ser una denuncia permanente, pero sí que dice lo que hay que decir cuando debe decirse. Lito Nebbia hablando sobre la industria discográfica. La lucha que tenías para poder grabar tu propia música sin que nadie te la cambiara ya era una lucha tremenda, ¿viste? Porque era muy difícil conseguir poder hacerlo, ¿entendés? La industria discográfica tiene un deseo de qué lograr con producción y está bien porque es a lo que se ocupan. Lo que pasa es que muchas veces, la mayoría de las veces, las intenciones o el deseo o el formato de lo que quieren lograr es algo extremosamente comercial porque pretenden de que todo a los 10 días sea un éxito y deje millones de dólares. Entonces, esto es una idea que no va de la mano del arte puro, en la medida de que no te permite ir sacando cosas nuevas, experimentar, hacer otro tipo de asuntos. Entonces, todas las veces, todos los discos que grabé hasta antes de tener Melopea, los hice, pero los hice porque soy muy cabeza dura. El haber hecho su propia compañía discográfica, apostando a eso y dándole la posibilidad a gente que si no, porque no construye un éxito en 10 minutos, no hubiese grabado. Atestiguan esto de cierta coherencia. Otro de los clásicos de la primera etapa, las canciones como de fábulas infantiles, Viento, dile a la lluvia, versión de Hilda Lizarazu. Hace más de una semana que estoy en mi nido sin poder volar. Viento, dile a la lluvia que al final... ¿Vieron que existe la idea de las cosas premonitorias? Alguien que escribe, que piensa, que dice algo antes de que ocurra.
En la música de rock, así lo dije una vez que me tocó presentar una película sobre un escenario, está llena de ejemplos de los que poblaron de ideas sobre lo que pasaría nuestro imaginario. A todos los hombres que nacieron para salvar un país, los mataron, escribió León Gieco, por ejemplo, en una canción que se llama Ahora cáete aquí y fue grabada mucho antes de la dictadura militar. Lito escribió en una canción previa a la dictadura militar El otro cambio, los que se fueron. Esta es la versión que grabó Fito Páez de este clásico de los años 70. Si quieren, chequen las redes de Fito hoy hablando sobre Lito Nevia. Sobre el lugar único que ostenta desde que en 1967 la balsa vendió 200.000 ejemplares. Podríamos pensar que Lito Nevia nunca fue un artista de romanticismo, sino un artista lírico, de lirismo, que es otra cosa. Que hay quienes dicen que fue mejor melodista que letrista, pero ¿escuchan esta letra? Mejor instrumentista que cantante, pero ¿perciben su estilo en el estilo de los otros? Y posiblemente sería buenísimo darnos cuenta de que fue un artista que luego del diagnóstico, luego de ver de qué se trataba el mundo en que había ingresado, muy Nobel, tomó sus propias iniciativas para transformarlo en algo mejor. No era su deber. En rigor debía hacer las mejores canciones posibles y grabarlas en las mejores condiciones posibles. Pero como las excusas no se graban, ni se televisan, ni sirven para explicar una obra, no fue de los tantos que hizo el diagnóstico, pero siguió metido en el medio del berenjenal, sino que zarpó a nuevos rumbos, fue a buscar nuevos puertos. Cuando Eduardo Miñona estaba haciendo la película que se transformó en la primera biografía de Evita estrenada en la democracia, pensó que la canción principal debía tener música de Lito Nevia y fue a buscarlo para que ambos compusieran Quien quiera oír que oiga, Silvina Garré. Quiere decir Le puso la voz a esta película sobre la llegada de Evita a Buenos Aires con Flavia Palmiero de protagonista. Más de 40 años después del estreno de la película,
y de la aparición de esta canción en la banda de sonido. Otra vez la idea de que hay gente que dice en una era una cosa que no va a estar de moda en esa era, pero que décadas y décadas después conserva vigencia. ¿Sí? Posiblemente a esta altura tenga en el mundo de la música de raíz eléctrica en la Argentina la carrera más larga de todas. Hace más de 60 años que Lito Nebbia graba como músico profesional y pertenece a esta escena. Ya actuó en el Lollapalooza, ya tuvo todos los homenajes posibles de parte de los que vinieron después. Estas canciones, está claro, lo mantendrán vivo por siempre. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y a las 14:32 entre deditos de victoria para Instagram, Marina Glesser, ¿cómo le va? No tanto para Instagram, sino más bien WhatsApp, Carlos. Muchas cosas andan pasando en este lunes anteúltimo de julio ya. Después Bien, se va. Empezando por las vacaciones de invierno, que hace que algunos de nuestros compañeros estén disfrutando de unos días sin venir al trabajo, lo que me parece muy bien. Vacaciones entonces de invierno, receso también para el Poder Legislativo y feria judicial también empieza hoy. Felices ferias, querida gente injusta, pero nosotros acá estamos, en este día y cada día, férreos, con mucha voluntad, porque amamos lo que hacemos fundamentalmente, que eso no es nada poco. Es verdad, ¿cómo estuvo la milonga justicialista el viernes? Descollante sería me el pareció, adjetivo. por eso pregunto. O sea, descollante, sinceramente, vinieron grandes personalidades de la cultura argentina a quien no había invitado, así que fue una grata sorpresa recibir en la casa peronista del PJ Ciudad a Rodrigo de la Serna, conocido actor y gran talento. Músico, ¿no? El Yotibenco, claro. Tenía el cuarteto de tango Yotibenco, así que apareció por ahí con Juan Hermelo de Pa' que Bailen, y también nuestra querida y admirada Cristina Vanegas, que también es muy oriunda, muy habitué de las milongas y de los lugares de tango, ¿no? Muchos años también. Y buena cantora de tango también. Y buena cantora de tango, ojalá algún día venga a cantar a la milonga justicialista, pero desbordó de convocatoria
hacia esta iniciativa que ya cumple su tercer año de vida. La Milonga empezó creo que hace 2 años, ya cumplió 2 años largos y está transcurriendo el tercer año de esta política cultural partidaria, pero como habías preguntado el viernes pasado si podía ir cualquier color político a bailar el tango, por supuesto que sí, es transversal y amplio, como es el peronismo, ya lo hemos visto este fin de semana, luego de que ahora a las 14 se presentaran esas listas afamadas por Fuerza Patria, que de todos los colores y modelos peronistas habidos y por haber componen la oferta electoral que tiene este 7 de septiembre la provincia de Buenos Aires para sus intermedias legislativas. Hay que ir a votar, gente, ¿eh? Hay que ir a votar siempre, si no, favorecemos a los otros. Pero es una democracia un poco flaca, porque nosotros queríamos votar por la tercera sección electoral, por más que no vivimos en la tercera sección electoral, queríamos a Cristina candidata, por lo cual es una democracia rota, se podría decir. Pero ¿no? hay que redoblar las ganas de votar, aún para darle más sentido a la democracia en momentos de proscripciones como la actual. A nosotros nos fue muy bien anoche en el Día del Amigo. En el Bar Goglio, en el Día del Amigo. Muchísimas gracias a la gente que recontra llenó el lugar, que cantó con nosotros, que nos hace sentir que somos necesarios en este momento en que, como siempre, hay que dar testimonios en épocas difíciles y también en las épocas más benéficas para todos. Más adelante en el programa, señora. Vamos a hablar, hay mucha oferta también de serie de plataforma argentina, no sé si has visto en las diversas plataformas que uno puede anotarse y pagar en dólares por mes para poder tener el acceso no tan democrático a la cultura, si se quiere y se puede categorizar como cultura, las series de plataforma. Bueno, hay una serie muy buena que está escrita y dirigida por Malena Pichot y Ariana Sayek, que se llama Viudas Negras, Putas y Chorras, y Julián Lucero también es guionista de Viudas Negras junto a Malena Pichot. Vamos a estar conversando con Julián Lucero, que también es actor en la serie como Cristian Traverso en Viudas Negras, además de tener una amplia trayectoria con su grupo de teatro Los Bla Bla y haber hecho un montón de cositas muy buenas y muy divertidas, porque es muy divertido y muy gracioso el gran Julián Lucero. Qué campaña de promoción de Viudas Negras, ¿no? Muy fuerte en la calle, se ve que hay un apoyo muy importante, una confianza en el producto muy importante. Bueno, lo que sucede con estas series de plataforma que están pensadas como producto dentro de lo que es una fórmula de marketing de lo que es la plataforma, y como la plataforma decide el contenido y produce el contenido, después por supuesto la campaña de promoción, divulgación o difusión y exhibición de esa serie tiene en el combo y en el armado todo este despliegue muy fuerte, como vos decís, muy notoriamente tanto en la calle como en diversos medios de información y acceso también en las redes sociales. Quiero sobre eso subrayar un asunto, que es que para mucha gente que no se toma 5 segundos en pensar, simplemente consume y hace lo que puede con su propia vida, eso está reemplazando el cine argentino. O sea, hay la sensación de que sigue existiendo el cine argentino porque hay un montón de series con actores de cine, con técnicos de cine, con talento de cine que están a disposición en las plataformas, pero no es lo mismo. No. El contenido curado por las plataformas no es lo mismo que el contenido que generan libremente los directores de cine en la Argentina. Y tampoco son de libre acceso, ¿no? Porque hay que pagar. Claro, hay que pagar. La entrada al cine también hay que pagar. Bueno, pero están suplantando una industria por otra industria. Sí, pero viste que el cine también hay distintos días en donde es más barato, Sí, uno va y ve una película y consume en ese día. La plataforma es como vos estás asociado a la plataforma. Hay plataformas después del Estado que ponen las películas gratuitamente a disposición del público. Claro, pero lo que yo te digo es cuando vos pagas ese servicio en dólares de plataformas, vos quedás en el mes debitando de tu cuenta como un servicio más, ¿no? Cuando alguien decide ir al cine para ver una película, es como un gasto del día. Está claro, y además hay una sensación entonces de que sigue existiendo una industria que el mileísmo paró, congeló y que no ha producido ninguna película nacional en el último año y medio. Digo esto porque se produce como una especie de fantasía. Bueno, no hay películas argentinas en el cine, las pero miro en las plataformas. Netflix, claro, pero está Netflix, Amazon, y además, y esto no está escindido de lo que veníamos hablando antes de esa democracia fragilizada, porque esas plataformas dependen de fondos buitres. Y no pagan impuestos en la Argentina en general. Por supuesto que no están reguladas ni por ley ni fiscalmente, no aportan ni dejan de valor agregado a esos productos exportables que se generan a partir de producciones nacionales y curadurías y también estéticas propias nuestras de la Argentina, porque se hacen acá,
pero es muy importante entender que esas grandes plataformas digitales de tecnofeudales, ¿no? Como son los dueños del Netflix, Amazon, Max y todas esas, también dependen de fondos buitres que después litigan YPF o necesitan que el Poder Judicial proscriba a Cristina y la tenga presa en su casa para que no se presente a elecciones, porque va a pelear justamente con no legalizar esas deudas con esos mismos buitres o no pagarle a los buitres, ¿se entiende? Digo, no, bueno. Es como vos decís, a veces uno no tiene tiempo de pensar qué consume o quién está detrás de lo que uno consume, solamente se deja seducir un poco por la publicidad o el marketing. La política también a veces se piensa desde la publicidad y el marketing, y a veces también hay cosas que uno no puede detenerse a pensar o no tiene el resto o la capacidad intelectual o definitivamente no quiere o prefiere ignorar. Los ignoritos también consumen y también abonan a que esta realidad no se pueda transformar. Es verdad, y la trampa es muy grande y está muy, muy bien hecha, pero siempre es bueno en la medida en que uno puede distribuir un mensaje para que todos pensemos, tengamos claro de qué se trata, como ese viejo asunto del azúcar Ledesma. Si yo puedo no comprar azúcar Ledesma, no compro, no me da lo mismo, y después explicar por qué, y está la historia. En el cine de Cosmos, donde siguen estrenándose películas argentinas del pasado, está en cartel Le Manda contra el olvido, poesía aventura de Raúl González Tuñón, una película que evoca a una de las grandes voces de la poesía en habla hispana del siglo XX, el querible Raúl González Tuñón. En un rato va a estar con nosotros acá Oche Califa, que es uno de los autores del guión de la película y uno de los que más saben de este amigo de Federico García Lorca y de Pablo Neruda, que además se ganó la vida como periodista en un diario muy importante de época. A esta hora, a las 14:40, al 11 32 000 530, llueven mensajes de oyentes, nos vamos a hacer cargo. Empezamos el programa con Lito Nevia. Versionando esto, muchos grupos más adelante de música afrodescendiente encontraron un origen. Vamos Negro, Lito Nevia y Domingo Cura, bombo y guitarra, en el Acusticazo en el año 1972, el primer unplugged de la historia de la música argentina. Desde Victoria, en Entre Ríos, nos escribe Oscar diciendo: qué buen comienzo con Lito Nevia, excelente. Cuando se habla de tu tierra, nostalgia, emoción y sentimiento, me pegaron fuerte. Sos lo más original, pero en el resto del día. Buenísima la historia de Lito Nevia, siempre vinculado al peronismo, escribe Irma Parentela. Recuerdo una caravana por la provincia de Buenos Aires, Antonio Cafiero era el candidato y llevábamos como canción única Solo se trata de vivir, y todos cantamos esa letra hermosa. Gracias a Irma, que estuvo anoche en Bargoglio. Qué hermoso que le regalen este homenaje a los 50 de Melopea y a Lito, que es un prócer de la música popular argentina. No sabés qué feliz me hace. Desde que tengo 14 lo sigo, y 40 años después doy gracias. Dice Mariano Núñez. Nevia Baraj González, esperando un milagro, cita uno de los tríos de Lito Nevia. Bueno, dice Mercedes de Montserrat, recibí la dosis de Mercedes Sosa que necesito por día. Gracias, buen programa. Escuchamos a Mercedes grabando, cantando a Lito. No ir a votar es apoyar a Milei y a Macri, a la señora Violencia, a Caputo, a Stroessner y a otros, dice Gustavo García. Es dejar que otro decida por vos tu futuro, nos escribe desde Villa de Lina. Lucho, que es paseador, nos recuerda que hoy, 21 de julio, es el Día del Perro.
Saludos a todos los perros, incluyendo ahí a Horacio Berbisky. Por si no lo saben, su apodo de redacciones era el perro Berbisky. Feliz cumpleaños, Lelito. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés con viajes armados a tu medida. Siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Yo voy a contar el tema de la batalla cultural. El presidente de la Nación habló de batalla cultural en el Foro Económico de Davos. Hay un 50% que tiene que ver con la batalla cultural. Pero es parte del cambio cultural, ¿no? Se solicita con suma urgencia sangre del tipo resistencia para la batalla cultural que se encuentra en terapia intensiva. ¿Qué es la batalla cultural? Cultura es la sonrisa. No dejes que nos venzan. La batalla contra las imposiciones culturales hegemónicas la libramos todos sumándonos al Club de Oyentes de Carlos Polimeni por una mínima contribución mensual. Obtené descuentos, promociones, beneficios, participá de sorteos y regalos. Entrá al Facebook del Club de Oyentes de Carlos Polimeni y seguí los pasos. Sumá, sumate, juntes en la misma sintonía. Club de Oyentes de Carlos Polimeni. Somos Radio AM530. Los lunes a las 22, escucha el programa de la revista Amartya. Amartya, una revista papel hecha radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Vacaciones en el ND. Este invierno venía a divertirte y desenchufarte. Música, circo y teatro para toda la familia. Coufequín, desenchufados en banda. Fanfarria ambulante desde Santa Fe. Caray Circo, la biblioteca perdida. No te lo podés perder. Super vacaciones en el ND. Entradas disponibles en PlateaNet o por boletería del teatro. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530 Somos Radio. Madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red.
Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. La semana pasada se estrenó en Buenos Aires, en el Cine Cosmos. Hay funciones a las 17:15 y a las 21:30. La película Demanda contra el olvido, poesía y aventura en Raúl González Tuñón. Con esta canción termina. Esta obra, dirigida por Horacio López, con idea original y producción de Rolly Baró, y cuyo guión escribieron Horacio López y Oche Califa. Es una película documental sobre uno de los grandes de la historia de la poesía en lengua castellana, que por su condición de hombre de izquierda muchas veces fue apartado o olvidado por aquellos que se creen las cátedras. Tal vez el título de la película, Demanda contra el olvido, que toma una idea original del propio Raúl González Tuñón, sirva un poco para pensar en eso. El olvido y el olvido interesado. Porque después está la obra, y la obra es completamente inolvidable para la lengua castellana. Oche Califa, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, bien, muy bien. Gracias por venir a la radio. No, gracias a ustedes. Dicen todos que sos el que más sabe de Raúl González Tuñón. No, eso es una exageración, de ninguna manera es así. Vos sabés que hay, por ejemplo, en el documental aparecen dos personas que han hecho tesis doctoral sobre Raúl González Tuñón. Una en Madrid, además, ¿no? Otra en Rosario. Una tercera que también es doctora en letras y que investigó la obra periodística de Raúl González Tuñón. Claro, recordemos que para el diario Crítica, que contrataba escritores para hacer coberturas, entonces trabajaba un tal Roberto Ar en ese mismo diario. Por ejemplo, Raúl González Tuñón cubrió la Guerra Civil Española. Y la Guerra del Chaco. Y la Guerra del Chaco. Pero digo, la presencia en Madrid y en España de Raúl González Tuñón está muy vinculado en una época en que él fue amigo de Federico García Lorca, de Pablo Neruda, de Miguel Hernández, de una crema de la historia de la literatura hispánica, ¿no? Sí, pero y además hay una cosa que la remarca muy bien Leire Ochoa, que es esta doctora en letras de Madrid, y que lo dicen los estudios sobre la obra de Miguel Hernández en España, y que acá no sé por qué no se menciona, y es que hay un antes y un después en la obra de Miguel Hernández a partir de que conoce la obra, sobre todo el libro La Rosa Blindada, y la persona de Raúl González Tuñón. Y Miguel Hernández lo dejó por escrito, o sea, no es que es algo que parece, se nos ocurre que, sino que además hay un soneto donde claramente le rinde homenaje. Por eso hablamos del olvido programado, ¿no? Del olvido interesado, del olvido de lo que sería inolvidable por cuestiones de persecución política. A mí una vez el inefable maestro de actores Pepe Soriano me contó que él era vecino de Raúl González Tuñón de niño. Raúl González Tuñón era tan famoso en esa época que cuando bajaba del tranvía de sombrero y caminaba 2 cuadras desde la estación donde bajaba del tranvía hasta su casa, la gente por el camino lo aplaudía, solo porque pasaba por ahí, y él se sacaba el sombrero y saludaba. No, sí, vos sabés que entre las cosas que quedaron, que no pudieron entrar, porque todo tiene un límite en una obra, está justamente eso de Pepe Soriano, porque él lo decía en un monólogo que Pepe Soriano dio muchos años, que era el Loro Calabrés. Exactamente, en el espectáculo que invitaba a compartir el pan, amasaba el pan, lo horneaba y después lo servía. Exactamente, y eran vecinos, pero vivían en una calle que además, como se corta, porque pasa la vía, era una cuadra que no pasa nadie. Esa era la cuadra donde los vecinos aplaudían a Raúl González Tuñón. Escuchamos el tráiler, lo compartimos en el streaming de la radio. La película Demanda contra el olvido, gran título, nos trae de vuelta la poesía y las aventuras de Raúl González Tuñón. Hablar de Raúl González Tuñón es de alguien que yo admiré mucho, quise mucho. Era muy tierna, era muy
y como con interés, es como que cuando te hablaba, te miraba, es como que te estaba escuchando, no es como, viste, que muchas veces ahora hablas y el otro está pensando en otra cosa. No, era un tipo atento, escudriñaba con unos ojitos así. Lúcido, no sé, un perfil de un hombre muy batallador también. Voy a saber lidiar con que el Tuñón del que yo hablo es un Tuñón en parte, construido por mí. Porque al final todos cuando hablamos de un poeta lo que estamos haciendo es armar, levantar a un personaje poético más bien. Tuñón cuenta que Hernández en un momento le pasa un poema por debajo de la mesa y que él ve, digamos, que él nota ahí como un cambio en el tono, en el tono de Hernández, y también cuenta que van con Neruda y César Vallejo y el cambio de actitud que se da en César Vallejo, o sea que tiene un lugar importante y yo creo que efectivamente lo tiene. Yo a Raúl lo recuerdo como un hombre sin ruido. Raúl no hablaba, susurraba, muy propio de su carácter humilde y discreto, ¿no? Yo no creo que haya tenido enemigos, solamente los fascistas. Tenía un sentido de la justicia, de la igualdad, de la pureza. Era un tierno, era un niño. Y me acuerdo que Raúl González Tuñón tenía una frase para decir punto final, y era: yo he sido testigo de Dios. Yo de esto he sido testigo del todo. En mis andanzas por el sur, en Bahía Blanca, conocí a un prestidigitador de un circo pobre que se hacía llamar Johnny Walker. Simpaticé mucho con este prestidigitador, y como Johnny Walker quiere decir Juancito caminando, y yo tenía algunos puntos de contacto, alguna coincidencia espiritual con este prestidigitador, adopté para mí ese nombre, Juancito Caminador. Al final del tráiler, la voz del propio Raúl González Tuñón, grabada por el Tata Cedrón. Ahora es el Cuarteto Cedrón en la calle del agujero en la media. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad y la mujer que amo con una boina azul. Yo conozco la música de un barracón de feria, barquitos en botella. ¿Cuántos años fuiste director de la Feria del Libro de Buenos Aires, Oche Califa? De las ediciones 5, porque después seguí un año y medio en pandemia, con lo cual hacíamos trabajo virtual. A distancia. Claro. Se le hicieron muchos homenajes en la Argentina a Raúl González Tuñón. Esta película lo constituye y es la primera sobre él. No, digamos, en los últimos años no. Igual hay una cosa dual. Por un lado, es como que no está. Y por otro lado, vos vivís atropellándote con tuñoneanos. ¿Viste? Tuñoneanos, se me gusta. Es buen término, tuñoneano. Eso, pero pasa todo el tiempo. Y ahora recordemos, cuando empezó el documental y vi una imagen de entrando a un bar, recordé que había un restaurante llamado Tuñón, claro, en la calle Maipú al 842. Sí. En un momento, que era un homenaje a su propio apellido, ¿no? Claro, bueno, de hecho, uno de los propietarios estaba sentado en la función privada, porque es efectivamente, era otro tuñoneano más. Pero sí, hay una cosa, mira, los dos últimos libros sobre Tuñón han sido publicados. Uno en España, que es una antología. Sí, de las obras completas son, ¿no? No, yo digo una antología publicada por Visor, ajá, que es más contemporánea. Más contemporánea, que la contratapa la escribe Joaquín Sabina, qué cosa curiosa. Y el segundo libro es el que hace Geraldine Rogers sobre la obra periodística, que recopila y estudia, y lo publica la Universidad de Mérida en México. Es decir, que es posible que haya en el exterior mayor publicación, ¿no? Mayor preocupación por la obra de un grande, sí, que en la propia Argentina. Lo que es ser comunista también en la Argentina, ¿no? Bueno, eso sí, eso él lo tuvo que asumir y lo asumió con entereza, y fue eso toda su vida, y fue, hasta donde sabemos, un disciplinado comunista, ¿no?
No era alguien con ningún cargo partidario ni nada por el estilo, pero sí, él conservaba eso hasta que falleció. Tenía una visión del mundo como César Vallejo o como Pablo Neruda, muy influida por las ideas de la izquierda, del socialismo, que en sus criterios el Partido Comunista de sus épocas vehiculizaba. Pero digo, respecto al castigo y a los olvidos programados, eso tiene un montonazo que ver con la obra y también con la figura. No habría discusiones. Con el tema ideológico es ahí un asunto. Es bueno recordar que en un poema que se llama Explico algunas cosas, en España en el corazón, 1936, Pablo Neruda, cuando describe el ambiente en que comienza la Guerra Civil Española, el otro día lo escuchamos, en un momento dices: ¿te acuerdas, Raúl? ¿Te acuerdas, Federico? Está hablando de la casa en que él vivía y que fue, dice el poema, bombardeada por el franquismo. Y ese Raúl y ese Federico y ese, ¿te acuerdas, Rafael? Son Rafael Alberti, Raúl González Tuñón y Federico García Lorca. Es decir, para el Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda, esos tres, Federico y Miguel, muertos como consecuencia de la Guerra Civil Española, y Raúl González Tuñón, que sobrevivió, eran su círculo. Bueno, te voy a decir una cosa maravillosa que dijo otro Premio Nobel de Literatura, que es el mexicano Octavio Paz. Dijo que lo conoció a González Tuñón en el Congreso de Intelectuales contra el Fascismo en París, donde Tuñón habla en nombre de todos los latinoamericanos, ¿no? Y Octavio Paz dice, en una opinión que le recogió Pedro Herrambide, dice: escribir poesía social en esos años era escribir a la sombra de Raúl González Tuñón. Era el Rubén Darío de la poesía social. Qué fuerte, ¿no? Maravilloso. Qué bueno poder decirlo, poder recuperar la historia ahora, y qué triste la programación del olvido también. Bueno, sí, pero viste que hay en la poesía sobre todo hay como ciclos. Hay jóvenes poetas, eso pasó en los 60, con el grupo del Panduro. Bueno, la Rosa Blindada, la editorial. Exacto. El grupo de Juan Gelman, de José Luis Mangieri, de Paco Urondo, de Héctor Negro, de Juana Vignosi. En un momento dijeron: nuestro maestro es Raúl González Tuñón. O sea, Juan Gelman no hubiese existido, la parte, digamos, más combativa de Juan Gelman, de no haber existido Raúl González Tuñón y su teoría de subir a la luna para hacer puntería y cambiar este mundo inmundo, ¿no? La luna con gatillo. De hecho, el primer libro de Juan Gelman tiene prólogo de Tuñón, violín y otras cuestiones. Por ahí hay un malentendido, porque la luna con gatillo, para terminar con la innobleza de este mundo, treparse a la luna y desde ahí hacer puntería, es una imagen poética. No alentaba la lucha armada, por ejemplo, Raúl González Tuñón en la Argentina, aunque cubrió guerras importantes. Sí, en eso, mantuvo la posición de los comunistas acá, y no, pero de todos modos, lo que destacan todos los testimonios, tanto los que recogimos nosotros como anteriores que hay, preexistentes, digamos, es que Tuñón era una persona absolutamente amplia, escuchaba a todos, consideraba a todos en la medida que consideraba que la obra de esa persona tenía un valor. Por ejemplo, él conservó, a pesar de ser, como todos los comunistas de su generación, antiperonista, ¿no? Él conservó amistad con Nicolás Olivari y con Leopoldo Marechal, que se insertaron en el peronismo, e incluso hasta corrió un riesgo cuando es el entierro de Leopoldo Marechal, porque le avisan a la familia que se prohíbe como acto político tal cosa, y le habían pedido a Tuñón que hablara, y Tuñón dijo: bueno, yo hablo igual, y fue y habló, de todos modos. Para los modales de los escritores de izquierda, era un hombre suave, y Juancito Caminador se parece demasiado a la traducción del nombre de un whisky, ¿no? Sí, pero él la copió, claro. Pero él en realidad la tomó de un mago que conoció en un circo de Bahía Blanca, cosa que contó. Sí, lo vamos a escuchar hablando de eso. Le gustaba mucho el mundo de la imaginería, del circo, de los artistas callejeros. ¿Qué significará eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa? El propio Raúl González Tuñón. Eche 20 centavos en la ranura. A pesar de la sala sucia y oscura, de gentes y de lámparas luminosas, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura. Y no ponga los ojos en esa hermosa que frunce de promesas la boca impura, eche 20 centavos en la ranura, si quiere ver la vida color de rosa. El dolor mata, amigo, la vida es dura, y ya que usted no tiene ni hogar ni esposa, eche 20 centavos en la ranura, si quiere ver la vida color de rosa.
lamparillas de la kermés, títeres y titiriteros, volver a ser niño otra vez y andar entre los marineros de Liverpool o de Suez. Teatrillos de utilería, detrás de esos turbios cristales hay una sala sombría, paraísos artificiales. 100 lucecitas, maravilla de reflejos funambulescos. Aquí hay mujer y manzanilla, aquí hay olvido, aquí hay refresco, pero sobre todo mujeres para los hombres de los puertos que prenden como alfileres sus ojos en los ojos muertos. No debe tener esqueleto el enano de Sarrazani, que bien parece un amuleto de la joyería Escasani. Salta la cuerda, sáltala, ojo de rata, cara de clown, y el trala, trala, trálala, ritma en tu viejo corazón. Estampas, luces, musiquillas, misterios de los reservados, donde entrarán a hurtadillas los marinos alucinados. Y fiesta, fiesta casi idiota, y tragicómica y grotesca, pero otra esperanza remota de vida mil y una nochesca. Qué lindo es ir a ver la mujer más gorda del mundo. Entrar con un miedo profundo pensando en la giganta de Baudelaire. Nos engañaremos, no hay duda, si desnuda, nunca muy desnuda, si barbuda, nunca muy barbuda será la mujer, pero ese momento de miedo profundo, qué lindo es ir a ver la mujer más gorda del mundo. Y no se inmute, amigo, la vida es dura, con la filosofía poco se goza. Eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. Esta es la voz siempre lírica y optimista, ¿no?, de Raúl González Tuñón, que tenía una fe ciega en el destino de la humanidad. Sí, como todos los de su generación, en realidad, podríamos decir el siglo XX es un siglo signado por algunas frustraciones y muy fuerte, pero también con grandes expectativas y realidad, cosas que realmente ocurren, ¿no? Claro, por eso contrastada contra la lógica del siglo XXI suena siempre como muy luminosa sobre el futuro, ¿no? La voz de los grandes escritores del siglo pasado. ¿Y cómo le fue a la película? Para nuestra alegría, está yendo muy bien. Estoy bajando del colectivo para venir acá y me llama el productor y me dice, mirá, está prácticamente confirmado que sigue una semana más. ¡Qué bueno! Y eso en el mundo de hoy es bueno, ¿no? Pero por supuesto, pero además es el documental sobre un poeta. Entonces, bueno. Estrenada en el cine del Estado, en medio de la situación desastrosa del Estado y del cine en la Argentina. Sí, digamos una especie de isla en la catástrofe. Vos sabés que hace poco el gran Tata Tuñón, el gran Tata Cedrón, perdón, que canta siempre, que puede, a Tuñón, hizo una serie de recitales que sigue ahora con Cartoon en el Teatro Bambalinas de La Boca. Estábamos ahí con Marina Glesser el día que estoy recordando. Así es, fuimos a ver al Tata. No estaba con Cartoon ese día. Ese día estaba con su grupo, pero cuando terminó y bueno, todo el mundo se queda viendo a quién saludar, qué sé yo. Había mucha gente. Lo veo venir a Tuñón. Lo veo entre la gente, a Raúl González Tuñón, que no está entre nosotros hace mucho tiempo. Y me quedé muy sorprendido. Pero era una epifanía. Era su hijo, Fito, que se le parece enormemente. Sí, claro. Fue mi compañero de trabajo hace muchos años, era el jefe de corrección de Página 12. Pero lo que yo vi ahí, entre tantos, sin saber que estaba él, era la misma cara del padre. Cuando veo el padre ahora en las fotos, a Raúl González Tuñón, veo a Fito, a su hijo, ¿no? Sí, bueno, y vamos a decirle para quienes no vieron la película, es que lo que ocurre, el tema central de la película es una mesa de café en la que somos 5, yo estoy incluido, y uno de ellos también es Fito. Fito, recién veíamos en el tráiler las imágenes, por eso lo recordé ahora. ¿A vos te parece lo mismo, que se parece mucho al padre? Se recontra parece. Se recontra y es portador de un legado, si se quiere. Oche, gracias por haber venido a la radio, es un placer poder recibirte así para hablar de poesía y de cine en el medio de todo lo que ocurre en la Argentina que conocemos de memoria, ¿no? No, muchísimas gracias a ustedes por interesarse. Vamos a ir al cine entonces, ¿no? Ojalá que sí, vamos a ir al cine. Los que puedan, ya saben, funciones en el Cine Cosmos a las 17:15, a las 21:30.
en la avenida Corrientes 2046, el Cine Cosmos de la UBA, Demanda contra el olvido, poesía aventura de Raúl González Tuñón. Ojalá estuviera en el Gomón también, pero ¿está difícil eso o no? No sé, lo maneja el productor ese tema, no sé, supongo que el Gomón igual tiene que programar, no le queda otra, ¿no? A Raúl González Tuñón le hubiese encantado que estuviera la película en el Cine Cosmos, tanto por el nombre bastante soviético, Cosmos, como por las películas del otro lado de la cortina de hierro que se daban allí. Ah, pero qué lindo cine, cuántos buenos recuerdos. Exactamente, ¿no? ¿Se acuerdan de ir a ver películas checo-eslovacas cuando todavía existía Checoslovaquia? Y cine iraní, sin que nadie se enoje porque veo cine iraní. O cine soviético, cuando nadie lo quería exhibir. Los clásicos rusos se daban todos y se repetían. La balada del soldado la daban 2 veces al año, cosas así. Claro, cosas de un mundo cinéfilo que ojalá no haya desaparecido. Supongo que no ha desaparecido, pese al intento de los olvidos que muchas veces son programados. Lidia Borda, para salir de acá, cantando Eche 20 centavos en la ranura. Si quiere ver la vida color de rosa, ¿existe la maquinita de la felicidad? A pesar de las alas sucias. 30somosradio.com, una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabes qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio.
Somos Radio. AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos Radio. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Santiago del Estero te espera en julio. La Madre de Ciudades cumple 472 años y durante todo el mes se llena de música, danzas, sabores y emoción. Ferias, muestras culturales, gastronomía típica y el calor único de su gente. Descubrí su tradición y la energía que la hace eterna. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Roberto Caballero está en AM530. Tenemos un invitado, lo dijimos muy tempranito, y ha llegado, así que estamos muy contentos de recibir a Felipe Solá, está aquí con nosotros. Felipe, buen día, gracias por estar acá con nosotros. La alegría es que vamos a ir juntos. ¿Eso te pone feliz? Sí, aunque se emputezca mucho el quién es quién después, en los últimos tramos, nadie renuncia a la unidad porque podemos ser tontos, pero no tanto. A las 8, Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. El sabor que te acompaña es Café Bantú, el aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Paren el mundo, me quiero bajar. Estoy haciendo cosas importantes. Estoy escuchando radio.
El ex ministro de Cultura del gobierno de Lula en Brasil, Gilberto Gil, informó hoy a través de sus propias redes sociales sobre la partida de este mundo de su hija, de una de sus hijas, de Preta Gil, que tenía 50 años y padecía un cáncer. En las redes sociales del papá se leyó este comunicado, se publicó este comunicado con tristeza. Informamos el fallecimiento de Preta María Gadelia Gil Moreira en Nueva York. En estos momentos estamos encargándonos de los trámites para su repatriación a Brasil. Pedimos comprensión a los amigos y profesionales de la prensa en este momento difícil para la familia. En cuanto sea posible, divulgaremos la información correspondiente sobre las despedidas. Por un recrudecimiento del cáncer de colon que le diagnosticaron en el año 2023, hace 2, Preta había viajado hace unos días para un tratamiento de urgencia a Nueva York. Era un tratamiento experimental, evidentemente no dio resultado. Desde que grabó su primer disco en el año 2003, Preta se convirtió en una estrella en Brasil, pero no solo por el tutelaje de un apellido, el de su padre, uno de los superhéroes de la música del país, sino también por su propia actitud y actividad. Condujo programas de televisión, cantó con las más grandes figuras, la defensa del mundo de la diversidad fue su bandera. Ella misma era muy diversa. Estamos viendo un documento muy conmovedor en el streaming. ¿Ven cómo llora Gilberto Gil? Está cantando junto a su hija la última vez que aparecieron hace unas poquitas semanas juntos, y está cantando una canción llamada Drao, grano en portugués, que él escribió cuando se separó de la madre de Preta hace mucho tiempo. Es una gran canción, pero se nota en la versión, están los dos sobre un escenario, aquello que está pasando. Es también una despedida. En el disco que publicó en el 2003, que se llamaba Preta Porté, haciendo un juego de palabras con una definición en francés y su propio nombre, ella aparecía completamente desnuda. Era el primer año del gobierno de Luis Ignacio da Silva, de Lula, al que su papá apoyaba y del que era ministro, y el escándalo del desnudo de la hija del ministro agitó durante un tiempo las aguas de la comunicación en Brasil. Después el mundo se acostumbró. Preta era así. Era una militante de las diversidades y al mismo tiempo una personalidad muy exuberante que no le dio demasiada pelota al cuidate que sos la hija de Gilberto Gil. Desarrolló una trayectoria importante en el cine, en la televisión y en la industria de la música. Su figura fue muy atractiva y la prosapia. Hay que ver, por ejemplo, hoy las redes sociales de Caetano Veloso narrando la vida en conjunto, las infancias en conjuntos de sus hijos, la vida en conjunto con Gil, en aquel momento en que ambos no solo fueron perseguidos por dictadura, sino que debieron exiliarse para ir a vivir a Londres. Vamos a recordar entonces esa canción en la versión de padre e hija como una de las formas posibles de las despedidas en este mundo. La radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre.
AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Una isla lejana. No llegaremos nunca hasta ahí, pero qué lindo soñar que sí. Hola. ¿15-28 nos había prometido Marina Glesser una intervención en Chicas Malas? No, yo te había dicho que había preparado para la columna de este lunes entrevistar a Julián Lucero sobre la serie Viudas Negras de Malena Pichot, que Julián Lucero coescribió justo a Ariana Zaguek también, porque está rompiendo todos los récords y es esta gente, Julián Lucero y Malena Pichot, que es gente muy talentosa. Evidentemente, ¿no? O sea que el tema de Turf Chicas Malas es preexistente
Sí. A la serie sobre 2 chicas malas que son viudas negras. Cierto, y hasta O donde sería entiendo así. también uno de los músicos de Turf es compañero de hace muchos años y padre de su hijo, de Malena Pichot, Lea Lopatín. Bien, entonces. Los conozco hace muchos años a todos. Entonces, metámosle. Le metemos entonces, para meterle y darle para adelante, siempre para adelante, vamos a darle la bienvenida a nuestro querido actor argentino Julián Lucero, que interpreta a Cristian Traverso en Viudas Negras, además de una enorme y extensa trayectoria como actor. Hola Julián Lucero, Marina Glesser y Carlos Polimeni, te damos la bienvenida a la M530, somos radio, la radio de madres, la radio de Eve. Qué gusto charlar con vos, ¿cómo andás? Hola, querida, ¿cómo andás? Hola, Polimeni, ¿cómo andan? Bien, ¿Todo bien? todo en orden por acá. ¿Cómo les va? Gracias por la invitación y por las palabras. No, bueno, yo te admiro mucho y pienso... Yo también nos conocemos hace muchos años. Muchos. Yo ahora tengo 27, nos conocemos de cuando teníamos 11, 12. Oh, sí, exacto. Para 27 dijiste que tenés. Bueno, no parece más grande, pero es joven. Nacido en el 97, 96, por ahí. Ya me estaría dando un poco más, entonces. No, bueno. un poco más. Julián Lucero, escribiste la serie. Escribimos con Male y con Ariana, la verdad que un placer total el proceso de escritura, que fue acelerado, pero la verdad que divertido. Son muy lindos los personajes, viste, todo el mundo... No, o sea, ya le tiré todas las flores que pude a Male y te las tiro a vos in situ. Mundo peluquería es hermosísimo y mundo medio policial también. La verdad que esa mezcla de géneros a nosotros nos genera mucho placer, ¿viste? Mezclar la comedia con algún otro condimento, en este caso un poco lo policial, ¿no? El mundo... Le sale ahí. bien, la mixtura. Bueno, podría ser una buena síntesis, ¿no? Lo mixto. Que ahora, sí. Viste que todo el mundo, los de la derecha por acá, los de la izquierda por acá, mujeres por allá, varones por allá, tango por allá, como todo separadito, y vos decís, che, yo convivo en un mundo re mixto, re de alteridades distintas, es como un fútbol jóvenes, mixto, viejos. ¿no? Claro. Bueno, no sé si fútbol Sí. mixto, pero digo, mezcladito. Sí, mezcladito. Justo nosotros también, la obra de los Bla Bla también es una mezcla un poco de comedia con whodunit, como dicen los yankees, como el formato medio Agatha Christie, que hay que descubrir quién es el asesino. La verdad que como decís, esta mixtura de géneros al público también parece resultarle atractiva, ¿no? Porque no se queda tan plana la cosa. Es comedia por un lado, pero por otro lado hay un carril que se va cargando con otras cosas, ¿no? A mí eso me copa mucho, la verdad. Estos años salieron series que a mí me gustaron mucho, tipo Barry o esas que son mezcla de dos géneros que no sé, me hacen... Sí, ¿cuál más? Y hay una que se llama Search Party, que también es una especie de mezcla de comedia con otras cositas. La verdad que a mí me recopa ese cruce. Sí, bueno, lo habían hecho un poco, ¿te acuerdas cuando grabamos el radioteatro Hansel y Gretel revisan su pasado? ¿No habían hecho un poco un cuento de niños con... Hansel y Gretel revisan su pasado, hay que hacer eso de vuelta, por Dios. Es muy bueno. Me preguntaba un poco con Viudas Negras, que ahora es un exitazo, y Polimeni decía hoy que tiene un gran despliegue de marketing, de difusión, ¿no? De que la serie está primera, pero además tiene como, la vemos por todos lados. ¿Cómo hay muchos carteles, ¿no? Sí, mucha cartelería callejera. Si querés que tu ego esté alto, andaste a la esquina de Santa Fe y Pueyrredón hoy mismo y mirá. Pero es un productazo a la vez, digo, ¿no? Como la ves en Flow, pero también a la vez siento que tiene algo que es muy cualca, digo, como que preserva un poco el original de lo que ustedes como fusión con Male, y bueno, en este caso con Ariana también, siempre fueron, o sea, como que... Y de hecho, esto que decís, el director es Gary, ¿viste? Nano Garay Santaló, que es el director de Cualca con Fede Suárez, el director histórico de Cualca y de Por Ahora y de Mundillo y de Finde. Y un poco entre los tres seguimos manteniendo cierta lógica de juego y de tontería.
Sí, o sea, en este caso la showrunner fue más Male, pero la verdad que los tres en las instancias de creación estamos muy pensando tonos, probando cositas, pensando. Después se suma también Coca Novik, que es la otra directora, y después los productores y todo eso, pero en general los proyectos tratamos de tener como una instancia de tirar ideas y pensarlas, y de hecho ahora con Nikito Avelovich, que es el productor también de Cualca de esa época, también estamos pensando en algunas pavaditas para ofrecer a lugares. Nosotros siempre, la verdad que por lo menos en mi caso estoy disfrutando mucho la instancia de escritura, entonces esos momentos son bastante libres. Después hay que bajar presupuesto y negociar y cambiar cosas, pero la instancia de escritura para mí es la más placentera, y un poquito mi laburo está transicionando hacia ese lugar un poco más de escritura que de actuación, que me copa, pero a la vez es más agotador y más exposición, ¿no? Y la escritura preserva ese lugarcito íntimo, de espacio íntimo, de libertad, ¿no? Qué lindo. Es un poco más solitario, ¿no? Que uno a veces está con el divague de creatividad en el guión, en las ideas y en el poder bajar eso con un criterio narrativo, y a veces está muy solo, y por ahí cuando te tocaba hacer a Cristian Traverso en la serie misma, es más con otros y otras y jugar, ¿no? Personaje, porque cuando trajo la idea Male, me dijo, bueno, tenemos que escribir esto. Uy, qué bueno, dale, vamos. Porque siempre estamos escribiendo varias cosas, ¿viste? Entonces, tenemos que escribir esto, joya. Yo la verdad que no tenía pensado actuar. Estoy como, a veces me gusta actuar, a veces no me dan tantas ganas. Pero dijo, che, hacete este personaje, qué sé yo. Y dije, qué raro, un chabón ex barra brava, ¿viste? Yo no tengo mucho ese color. Y la verdad que después fue como muy placentero de hacer, porque viste, como es un chabón que evidentemente se ha cagado a piña muchas veces en mi vida, cosas que en mi caso son muy pocas. La verdad que no te has cagado a piñas. ¿O sí? Y alguna vez. Pendejo, pero me parecía divertido como habitar esos zapatos, ¿viste? Y la verdad que fue muy placentero, y el look es tan horrible que también como eso me copaba, ¿viste? Que sea también de imagen ya como muy fuerte, ¿viste? Como, muy ¿qué es esto, viste? Muy divertido, muy bueno el producto. Tal vez sea un asunto del paso del tiempo que nos hace naturalizar cosas, pero aquí también hay como una evolución de un producto y de una estética y de una serie de protagonistas desde un nicho al centro de la cultura de masas, y eso sí es fuerte. Sí, es total, Carlos, eso en un punto también Finde fue un producto que abrió otras puertas, ¿viste? Y llegó a otro tipo de público, pero esto es como más determinante en ese sentido, de decir que Flow lo tenga así como, que tenga carteles en la calle, es algo que nosotros no hicimos con absolutamente nada, nunca, y también llega a diferentes públicos, a diferentes países, ciudades y a otros lugares que quizás, como decís vos, nosotros teníamos un nicho que es un poco una franja etaria en diferentes lugares, pero es pequeña, ¿viste? Ahora salió Feynman a decirle que le había gustado, o sea, pasaron cosas como que nosotros dijimos, ¿what? No, pero Feynman a Male la quiere igual, Male es querible, digo, ¿está bien? Ese romance lo tienen que activar ya. Hace mucho. Está bueno que se transversalice un poco en la estética de lo cultural, de una serie, de un cuento, ¿no? Como es Viudas Negras. Todo el mundo se puede dejar interpelar o dejarse impresionar también por esta gran capacidad, y en eso tenés mucho que ver porque, bueno, sos el escritor guionista de esta serie y tenés este combo de trabajo junto a Male, Pichot, Ariana Sayek y también, como decías, a Garay Santaló, el director, o Coca Novik, de tener esta estética muy propia y muy local también, ¿no? Porque es muy nuestra, digo, esas chetas, ahí la veo a Marina Velati que estamos viendo mientras el tráiler, el stream, como muy concienzudamente de qué es lo que quieren contar y cómo lo quieren contar, pero sabiendo cómo son esos mundos. ¿Dónde los adquirís? Porque si no estás con los bla bla, digo, en esa transición de sostener esos grupos durante muchos años, o sea, compañías, grupos, el trabajo colectivo te lo da o qué? Por un lado eso también, o sea, yo vengo laburando desde que tengo 18 en teatros de todo tipo, sobre todo más fisura y más mundo, con lo bla bla, mucho mundo galpón de circo, eso vos ya nos fuiste a ver 1000 veces. Y también
conociendo diferentes circuitos también conoces diferentes colores y tonos, entonces no sé, el mandril que estaba, o el Circo del Aire, o esos circos y galpones que estaban en otros barrios, también te permite escuchar a otro, viste, otro tipo de música, viste. Claro. Entonces, a la hora de construir esos cruces de diferentes estratos sociales, un poco eso aporta, supongo que sí, y a la hora de escribir sí que ayuda mucho la instancia colectiva, ¿viste? En este caso Mal era un poco la organizadora de este proyecto en particular, pero por ejemplo en los bla bla a veces uno lleva la idea. Yo en el caso de esta última obra, Modelo Vivo Muerto, yo llevé una idea que había escrito en pandemia, que era muy simple, eso, un modelo vivo que aparece muerto y había que investigar quién había sido, y se la pasé a Furman la desarrolló y después la terminamos de completar en grupo. Es decir que en ese sentido a veces una persona es la que organiza el proceso creativo y de escritura, pero la verdad que no hay nada mejor que sentarse en una mesa con varias personas para construir un relato con voces, ¿viste? Digo, como... Porque uno no se queda tan cerrado en las ideas que tiene, ¿viste? En ese sentido me parece que los yankees hacen un muy buen laburo en las sitcoms y en las series, porque suelen haber muchos escritores, inclusive en los late night que hay varios guionistas. Me parece que para el humor en particular es muy importante que haya varias voces construyendo una serie, una obra, una película. Nosotros ahora también estamos escribiendo una obra que vamos a hacer el año que viene con Paulita Greenspan, y que es una de las chetas de extraordinaria, de la serie. Vamos a hablar y esta estamos semana. Ahí con Santi Gobernori y con Pilar Viñas escribiendo entre los cuatro. La verdad que a mí me gusta mucho eso. De paso también no recae tanto en uno solo, viste, la obligación de ser ingenioso, divertido, inteligente y todas esas pelotudeces que uno a veces se obliga y que son idiotez, ¿no? Porque a fin de cuentas es encontrar un pulso y darle, ¿viste? Y después corregir y probar y corregir. Y ahí yo es algo que recomiendo mucho, la verdad. No solo construir de forma colectiva una obra o una pieza audiovisual, sino también escribir, viste, como obras o lo que sea, no sé. Después hay otras instancias que uno está más en soledad. Yo ahora estoy disfrutando mucho escribir también otras cosas solo, como cuentos y esas cosas. Y también lo disfruto, pero a la hora de escribir comedia para lo que va a ver el público, creo que es vital que hayan 2, 3, 4 voces, ¿no? ¿Y cómo se evade el asunto del ego en la escritura a 3 o 4 manos, o a 6 o a 8? Porque todos sabemos que cuando uno escribe o crea algo, un poco se enamora de lo propio, y si otro interviene es como, no me toquen, esto no. ¿Cómo se llega a una síntesis ahí, escribiendo o trabajando en conjunto, no? Fácil, porque uno cree que tiene una gran idea, y evidentemente cuando traes tu gran idea y ves en la mesa de laburo a 3 de las personas con cara de ojete con la idea que llevaste, evidentemente esa idea no funcó, y te la puedes llevar para otra cosa, pero evidentemente para esto que estás escribiendo en conjunto no va a entrar. Y ahí un poco es no tomarse a personal lo que le pasa a los demás con lo que vos llevaste, y después si esa idea merece mantenerse, la defenderás, y si la defensa no se sostiene, la soltás, no pasa nada, decir, no es tan grave. En ese sentido, para mí está bueno entrenar el músculo de poder llevar ideas, probarlas, ver qué pasa para que después aparezcan otras. En ese sentido, el entrenamiento, eso es como, a mí se me viene mucho a la cabeza. Vieron que, no sé, yo no soy muy de ver deportes, pero las épocas que veía un poco NBA o esas cosas, cuando estaba el chabón argentino, Ginóbili. Viste que los tripleros son chabones que, aunque erren los primeros 7 triples, van a seguir tirando hasta el final del partido, porque su laburo es tirar triples. Sí. A veces la remontan y hacen 50 puntos, claro. A veces hacen 14, pero su laburo es tirar triples. Entonces, el chabón que tira 7 triples y lo cerra, se va a encular, pero sabe que su laburo es ese. Entonces, en un punto, llevar ideas graciosas o posibles ideas para un lugar es tirar triples y ver si... Y bueno, capaz que un partido, una reunión, no metiste ninguna, o una destrabaste algo, o en una te tocó defender, o en una te tocó lo que sea. En ese sentido, me parece que
también uno llega más liviano a la hora de que te den una devolución de tu trabajo, porque bueno, ya sabes que hay gente que le va a gustar, gente que no. Pero me parece que vale la pena, viste, poner en movimiento esas ideas que uno tiene enquilosadas y en cajones, viste, llenos de polvo, sacarlas y bueno, entonces las sacás y entrarán otras ideas en ese cajón, ¿no? Es muy interesante escucharte decir esto, Lucero, porque es una práctica, no sé si específicamente como el deporte, pero sí que tiene la base lúdica y la base de equipo, ¿no? Porque además eso que decís, no solamente te aliviana la responsabilidad en el momento de pifiarla, sino que también engrandece mucho el momento de invocarla. En este sentido, creo que Viudas Negras realmente es un gran gol o triple, y no sé, te quería preguntar si viene una segunda temporada o un proyecto de continuación. Sí. Ojalá que sí. Justo estos días estuvimos pensando en algunas ideitas de una posible segunda temporada en el caso de que lo pidan, porque nos están diciendo cosas muy lindas tanto de Flow como de HBO y todas y TNT, creo que es la otra que sale en la tele. La verdad que yo no estoy mirando tanto eso. Sí, TNT. Pero no, ahí ya, viste, son todos nombrecitos. Yo tampoco, la verdad que yo no, dice Rodrigo Lamardo que la vio y le gustó. Sí. Y seguramente nos irán a tantear para eso, calculo yo. Así que nosotros ya por las dudas vamos preparando, viste, unas... No quiero que están anticipados por las... Y porque, no sé, viste, que te llaman para alguna reunión, no se sabe si es para echarte o para decirte se viene la segunda, qué sé yo, no sé. Está bueno. Y con los bla bla, ¿sí en función de modelo vivo muerto o...? Sí, está funcionando re bien, la verdad que estamos re contentos. Después de tantos años, viste, ahora que se están agotando las entradas y eso, para nosotros, no solo por cuestión económica, sino también como de confianza, no sé, este año, por ejemplo, es la primera vez que, antes de que se vuelva este momento de que se empiecen a agotar las entradas y eso, hicimos una inversión que es comprar micrófonos que no habíamos comprado en 15 años, buenos micrófonos, y dijimos, nos estamos metiendo en este gasto, viste, ya veo que empieza a ir todo como el orto, y te metés los micrófonos en el triple, claro. Y invirtieron en micrófonos y ahora están llenando capacidad colmada, localidades agotadas. ¿En dónde están? ¿Qué días de función? Porque le quiero recomendar a la gente, los bla bla son fabulosos. Estamos en el Metropolitan los jueves a las 21:45 y en agosto nos pasamos a los miércoles 21:45. Y la verdad que el teatro nos trata re bien y estamos re contentos. Y haciendo bastantes giritas por el interior y por otras ciudades, así Montevideo, qué sé yo, y la verdad que re contentos. Ese es otro espacio de creación colectiva que también recomiendo mucho, ¿viste? En esta etapa en esta instancia donde hay que, viste, uno tiene que ser como autoexplotarse y cada uno es su marca, y Instagram es tu marca, viste, toda esa 8 proyectos, ¿no? 8 grupos, 8 ideas, 8... Sí, para mí está bueno apoyarse en el grupo de personas que tengas para construir algo, no sé, porque también... qué sé yo, no sé, es un lugar a donde puedes caer si te separás, si tenés que ir a dormir a algún lugar, o si tenés algún problema de guita, o que te arreglen el auto o algo, viste, tener un amigo que te acompañe. Estar juntos. Que te vaya a buscar a Ezeiza o a Aeroparque o que lo que sea, viste, es como, no es solo también a la hora de laburar, sino que la vida también... Viste, tenés como pares, viste, no solo amigos de la secundaria o de otra época, sino tambiun gente que ves en el cotidiano que te pueda acompañar. Una organización. Yo creo que en ese sentido, el teatro en ese sentido es un espacio que recomiendo mucho en este presente tan individualista, viste, como es un espacio en un punto libre de competencia, ¿viste? Hablo de la situación de clases o la situación también de construir una obra. Todos somos neuróticos, ¿no? Pero
no sé, a mí me genera mucha calma esa instancia. A veces uno se vuelve loco y se evidencia cuando uno se vuelve loco y te acompañan, te ayudan, no sé. La verdad que recomiendo hacer teatro. Qué bueno, está buena la recomendación, la tomamos, sobre todo en estos tiempos tan hostiles. Y como vos bien decías, de mucha individualidad, nos vamos a quedar con estas lindas palabras de jugar en equipo, porque se juega mejor. Te quiero agradecer este breve ratito que conversamos, felicitarte por tu personaje y tu guión de Viudas Negras. Ojalá venga una segunda temporada y salgamos de este escollo en el que estamos sumergidos todos y todas, ¿no? Ojalá. Dios mío. Dios mío. Julián Lucero, un placer conversar con vos. Seguí haciendo, no dejes de hacer, porque esa es otra muy importante, seguir haciendo. Sí. Muchas gracias por todo. Besitos, Gracias. Marina y Carlos. Abrazo, Chau, chau. gracias. No, Gracias. ahora que gobiernan los bufones, el teatro siempre es una solución. Sí. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos, un libro de Andrea Agazarian que visibiliza esta problemática que es un verdadero crimen contra las infancias y adolescencias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Por entradas agotadas, nueva función. El Tata Cedrón y Mauricio Cartún presentan Una Juntada. Un diálogo entre canciones y textos, músicas y palabras, memorias y sueños. Un hombre se cayó la boca. El domingo 10 de agosto a las 20 horas. Teatro El Galpón de Catalinas, Benito Pérez Galdós 93 La Boca. Entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. Producen Jueguen y Don Narciso Club. Auspicia AM530 Somos Radio. El sol sale todos los días, cantan los pájaros o llueve. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Las tardecitas con Polimeni tienen ese no sé qué. ¿Viste? La versión de Adriana Varela del Otro Cambio, los que se fueron de Lito Nevia. Hoy empezamos el programa para darnos el gusto, más que nada, de una neviada celebrando el cumpleaños 77 de Lito.
Y nos llovieron los mensajes. Completo el raconto de algunos de esos mensajes. Néstor Rodríguez dice: llevo 35 años colaborando radicalmente con Melopea, con enorme placer por la tarea. Gracias por el editorial, siempre exacto. La emoción y el oído y el cuore son los verdaderos motores de esa hermosa vida, la de Lito Nebbia. La emoción, el oído, el cuore. María Teresa Belgrano: hace un ratito le escribí a mi primo que vive hace 30 años en Barcelona contándole del programa. Él es amigo de Lito, me dijo que esta mañana ya lo había saludado. ¿Puede escuchar el programa de hoy grabado? ¿Por dónde? ¿En YouTube? Es muy fácil. En YouTube, en la transmisión de la radio, volvés hasta el inicio del programa, que es las 14, y ahí lo encontrás intacto. Yo a Lito lo solía ver en Mar del Sur hace algunos años. Muchas gracias por el mensaje. Hay muchos más, ¿eh? Es lindo escucharlos desde San Clemente del Tuyú, nos dice Claudia. Son como un programa de historia, con música. ¿Quién no cantó alguna vez canciones de Nebbia, en guitarreadas o en fogones o en campamentos? Abrazo enorme de lunes, de vacaciones de invierno. A Lito le gustó siempre mucho el cine, su vida está nutrida de imágenes vinculadas al cine. Esta canción siempre fue como una película. Una película con personajes específicos. Y para nosotros, los que pensamos en los que se fueron y nos precedieron, que también pueden tener nombre y apellido, no son solo una mención global, no es nada menor sino algo mayor. y 55, ahora nos vamos rumbo al final. Charly Escalante, ¿tenés una canción buena de perros para el final? Es el día del perro. Hoy es el Día Mundial del Perro. Porque en la Argentina el Día del Perro es el 2 de junio, pero cada 21 de julio el mundo recuerda a los perros. Pero no para volver a la consabida cosa de que son el mejor amigo del hombre, que el perro siempre es fiel, sino para alertar sobre el abandono de los perros, que es otro asunto. No compres, adoptá. Claro. ¿Y cuánta gente abandona perros, pese a que alguna vez los tuvo pensando que eran sus mejores amigos, los ¿Vos perros? tenés perrito? No, no tengo, soy más del equipo de los gatos. Yo tengo perra y tengo gato. Así ando, ¿no? Tuve perros, perros adorables. ¿Estás rajuñado? Ando un poco rajuñado por los gatos. Cuando me vean rajuñado es que mi gato es medio indomable. ¿Con qué gatos andás? No, hay toda una leyenda sobre eso, ¿no? Sobre perros y gatos, el carácter de cada uno. No, no es nuestro afán insistir en eso. Esta canción se llama Noche de Perros, dictadura militar. Una noche de perros puede ser la peor noche de tu vida. No te des la patita ni haga el muertito. Un perro bravo puede ser complejo, ¿eh? Eso de que si gruñe y ladra no muerde, puede cambiar. Cada vez que escuchamos los temas de la grasa de las capitales a distancia, nos asombran las valentías de Charly y sus compañeros en Serú Girán. Mientras tantos otros se acogían a los beneficios del silencio, la prudencia, la imprudencia de Serú en la grasa de las capitales es tan notable que perdura en el tiempo 45 años después. Pero ¿cuál es la mejor canción escrita por un argentino sobre el perro callejero? Me pregunto. Alberto Cortés vivía en España, había pagado por un departamento que le entregarían más adelante, y cuando le entregaron el departamento, él y la que era su esposa
encontraron un perro parado en la puerta del edificio nuevo. El perro no se iba. El perro permanecía en el lugar. Preguntaron por la historia. El perro era el perro del señor que había tenido una casa y la había vendido para que hicieran el edificio allí. El señor ya no estaba en este mundo, pero el perro consideraba ese lugar su lugar en el mundo. Lo adoptaron entre todos los vecinos del edificio nuevo. Pero el perro era callejero por derecho propio. Era nuestro, pero de la calle, dice la canción. El perro subía por el ascensor a los departamentos, se quedaba un rato, gozaba de los beneficios de la comida y del agua, pero después les indicaba a los dueños que se quería ir del departamento, quería bajar de vuelta por ascensor y salir a la calle porque era callejero. Esta es la clave de la canción. El perro existió, pero era también una metáfora sobre la condición humana. A veces amamos cosas que encerramos. Ideas, personas, sentimientos. ¿Y qué pasa si lo pensamos al revés? Si amas algo o alguien, déjalo libre. Así que esta canción, que tuvo su versión punk más adelante con Ataque 77, nos sirve para pensar que las ideas respecto a los perros son también ideas respecto a los seres humanos. Mientras más conozco el mundo, más quiero a mi perro, escribió Séneca. ¿Nos vamos hasta mañana? Nos vamos, Carlos. Un saludo a todos los perros. Entonces, sí, en este día y cada día nos estamos viendo. Exactamente, incluyendo ahí a Horacio Berbisky. Reitero el chiste, Horacio, que tengas un buen día. 15:59, rumbo a las 16. Ya llega Pablo Caruso y gran equipo. Vuelven las ideas. ¡Wow! Está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530.